Good afternoon, class. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the second class. Bienvenidos a la segunda clase. Aún están ingresando más alumnos. Good afternoon a todos ustedes. Ya es buenas tardes, ya estamos en mediodía ya. Con ustedes tenemos nuestra última sesión, nuestra última clase. Como les había mencionado en la clase pasada, hoy vamos a resolver nuestros ejercicios de nuestro módulo digital. Vamos a hacer un pequeño repaso, un review de todo lo que habíamos hablado la semana pasada también. Entonces hay que tener en cuenta, hay que prestar mucha atención. Como ustedes saben, me gusta que todos ustedes participen, estén muy interactivos, estén activos acá en cada clase. Entonces vamos a dar inicio a nuestras clases. Por ahora les voy a pedir que todos tengan sus audios apagados, pues vamos a iniciar con la segunda sesión de clases de inglés. Welcome to the second class de English. Please off the microphones. Apaga tu micrófono, please. Well, bien, la semana pasada hablábamos sobre el simple past, ¿sí? Simple past, ¿no? ¿Qué es el pasado simple y por qué hablamos de este pasado en el inglés? De igual manera que en el español, cuando tú te quieres expresar en pasado, ¿no? En el inglés es igual. Si tú te quieres expresar en pasado, debes aprender estos verbos y algunos verbos en su forma, base forma y simple past, ¿no? En su forma pasada. Vamos a ir explicando breve a breve de qué se trata. Para muchos que no se les quedó claro en la primera sesión, ¿no? Recuerden que el pasado simple se usa para describir una acción que ocurrió y se completó en el pasado, ¿sí? El pasado simple se forma agregando el pasado simple. Se usa para describir una acción que ocurrió y se complementó en el pasado. Es decir, que este pasado simple se forma inmediatamente de una acción, ¿no? En este caso, el ed. Esa es la forma base del verbo que tú le vas a agregar al infinitivo. ¿Qué quiere decir esto? Te dice, por ejemplo, si tú quieres decir el verbo walk, que es caminar, ¿sí? Esta es su base, ¿no? Su forma base, walk. Pero tú lo quieres pasar al pasado y quieres decir yo caminé, tienes que agregarle ed. Ahí está, mira, walked, ¿no? Y le agrega ese ed. Walk, en su forma base, y en su forma pasada le agregó ed y se convirtió en pasado y dices caminé. Push, de igual manera. Cuando nosotros hablamos del verbo push, que es empujar, ¿no? Y tú quieres decir en pasado, yo empujé, ¿no? Por ejemplo, la puerta, push the door. No, le agregas ed y lo conviertes en pasado y dices push it, yo empujé la puerta. I pushed the door, yo empujé la puerta. Tienes el verbo greet, ¿sí? El verbo greet, ¿ya? Que en su forma pasada, si tú quieres pasarlo al pasado, le agregas ed, ¿sí? Greet es saludar, ¿sí? Entonces, en su forma pasada, tú dirías yo saludé. Por ejemplo, a un amigo, I greeted my friend, yo saludé a mi amigo, I greeted, ¿no? Tienes el verbo cover, ¿sí? Cover, ¿no? Que es cubrir, y en su forma pasada le agregas ed y dices covered, ¿no? Yo cubrí en pasado, cubrí. Entonces, hasta ahí todos debemos tener en cuenta que estos verbos son regulares y por eso se le agrega ed. Son verbos que necesariamente debes agregarle solo ed para que se conviertan en pasado. Vamos a tener algunas formas, algunas reglas para estos verbos que se les agrega ed. Por ejemplo, la formación del pasado, ¿no? Para formar el past simple de verbos regulares, basta con añadir ed al final del verbo, por ejemplo, worked, que es el pasado simple de work, o finished, ¿no? Que es de finish. Tú le agregas ed y ya se convirtió en pasado. Pero ¿qué pasa cuando tú encuentras, ¿no? Tienes un orden a la frase, ¿no? Por ejemplo, para hacer una frase afirmativa en pasado simple, basta con poner el sujeto por el verbo en el pasado simple. Example, por ejemplo, I walked to the supermarket yesterday. Ayer caminé al supermercado, ¿no? O yo caminé al supermercado ayer.
Usos habituales de estos verbos. Por ejemplo, el past simple se puede utilizar para ocasiones concretas, ¿no? Que empezaron y terminaron en el pasado, para acciones habituales en el pasado y para narrar acciones de larga duración, siempre en el pasado. Casos particulares del pasado simple con los verbos regulares, ¿no? Por ejemplo, hay 3 excepciones de escritura en estos verbos, como yo les decía. Siempre vamos a encontrar estas excepciones de verbos y debes tener en cuenta la primera excepción. Pay attention, please, a estas excepciones del agregar ed y ¿sí? Para los verbos cuyo infinitivo terminan en solo debes añadir de al pasar al tiempo pasado simple. ¿Qué te quiere decir acá? Te está diciendo, si tú encuentras un verbo que ya termina con lo único que tienes que agregar solo es la D. Por ejemplo, create, ¿no? Que es el verbo crear, ya tiene la E. Entonces, lo único que agregas es la D. Por ejemplo, bake, que es hornear, ya tiene la E al final. Entonces, solo le agregas D. Tienes el verbo use, que es utilizar. Lo único que tienes que hacer solo es agregar D. Esa es una de las reglas. Otra de las reglas te dice, para los verbos terminados en consonante más vocal más consonante, con la excepción de la Y o la W, tienes que doblar o duplicar esa consonante para formar su pasado simple. ¿Qué te está diciendo? Verbos que terminen en consonante más vocal consonante, debes duplicar la última, el último consonante, excepto si ese verbo termina en Y o en una W, esas no. Solo con ellas no. Con el resto sí. Doblas la última consonante para formar su pasado simple. Example, por ejemplo, rub, que significa frotar. Tiene una consonante, una vocal, una consonante. Mira, rub. Recuerden que las consonantes son los abecedarios, ¿sí? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Vocal solo son 5, A, E, I, O. Entonces, acá tienes una consonante más vocal más consonante. ¿Qué haces? Duplicas la B y agregas ed. Entonces su pasado sería rubbet, ¿no? Rubbet, que significa frotar. Por ejemplo, acá tienes el otro verbo, otro ejemplo que es occur, ¿no? Occur, tienes consonante, vocal más consonante, que significa ocurrir. De igual manera, duplicas la R y agregas ed, y sería occurred, ¿no? Occurred. Tienes el verbo stop. Stop también tiene esta excepción, ¿no? Que tiene consonante, vocal más consonante. Es por eso que la P se duplica y tú dices stop it, que lo estás convirtiendo en su forma pasada. Ahora, para los verbos cuya forma infinitiva terminan en la letra I, ¿no? Esta letra griega o Y de yo, sustituyen la Y por una I latina, ¿no? Al conjugarlo al pasado simple. Por ejemplo, dry, ¿sí? Dry significa secar. Te dice que si este verbo termina con una Y, lo que tienes que hacer es convertir esta Y a una I latina, una I normal, ¿no? En este caso acá, y agregar ed, como en este caso pone dry. Tienes deny, que significa negar, ¿no? Denied, ¿no? Denegado. Denied. Tienes cry, el verbo llorar, de igual manera, que cambia, se convierte esta I de Y, se convierte a I latina y le agregas ed. Y sería cried, ¿no? Lo convertiste en pasado. Entonces, estas tres reglas son muy importantes para nosotros poder convertir nuestros verbos en pasado. Recuerden que estos son verbos regulares, no verbos irregulares. Hay una gran diferencia en verbos, ¿sí? Bien, ¿tienen alguna consulta, algo que no hayan comprendido hasta acá de estos verbos y estas tres reglas? No, todo conforme. Questions. Muy bien, todo entendible entonces. Pasemos a un tip. Negative, te dice. Si tú quieres utilizar tu verbo en negativo, te dice, si usamos did not or didn't
Cuando hacemos negativos en pasado simple, ponemos did not después del pronombre. ¿Quiénes son los pronombres? Yo ya les he enseñado los pronombres. Los pronombres son él, tú, él, ella, eso, que en inglés es I, you, he, she, it, we, you, they, ¿no? Después de ese pronombre, tú debes poner did not, es lo que te dice, ¿no? Para que tú lo conviertas en negativo. Y no vas a añadir ed. Vas a escribir el verbo tal cual es, ¿sí? Sin agregar ya ed. Y tú dices, por ejemplo, I didn't start learning English last year, por ejemplo, ¿no? Esto es cuando tú estás hablando en negativo. Yo no empecé a aprender inglés el año pasado. Pero ¿qué pasa si tú quieres solo decir yo empecé este año, ¿no? Yo empecé este año, I started this year. Ahí sí se le agrega ed. Pero si tú quieres decir en negativo que no empezaste, ahí ya no le agregas ed, pero sí pones didn't o did not, ¿no? I did not start learning English last year. Entonces, este pequeño tip debes tenerlo en cuenta si es que tu oración está en negativo. ¿Hay question? ¿Tienen preguntas? ¿Les quedó claro cómo es el uso del did not en negativo? Sí, Miss. Excelente. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos muy bien. Bien, ahora sí les presento el cuadro del pasado simple en negative, el uso en su forma larga, corta, en negativo, en presente, ¿no? El verbo en su lado de sí. Bien, acá tenemos el presente simple en negative, ¿sí? En negativo, agregando el did not, ¿sí? ¿Ok? Ustedes aprendieron que cuando no utilizamos did not, acá se le agrega ed, hubiera sido worked, ¿no? I worked, yo trabajo. Pero ¿qué pasa cuando tú dices yo no trabajé? Cuando dices did not, ya no le agregas ed. El verbo va igual, no cambia. Example, miren, tenemos los pronombres, ¿no? Los pronouns, tienes I did not work. Yo no trabajé. Y estás hablando en pasado y en negativo, porque estás negando, ¿no? Yo no trabajé. I did not work. Que en su forma corta puedes decir didn't, ¿no? En vez, si tú no quieres decir did not, puedes decir solo didn't. I didn't work. Yo no trabajé. You didn't work. Tú no trabajaste. She didn't work. Él no trabajó. She didn't work. Ella no trabajó. It didn't work. Eso o aquello no trabajó. We didn't work. Nosotros no trabajamos, ¿no? You didn't work. Ustedes no trabajaron. O they did not work. Ellos o ellas no trabajaron. Entonces, así es el uso del did not, ¿sí? Pones tu pronombre, tu pronoun, pones el did not y luego el verbo. Así es como funciona el past simple en negativo. ¿Tienen questions ahí? El uso del past simple en negativo. Todo clean. Students. A ver, ¿qué pasó con los estudiantes? Students. ¿Quedó claro ahí el uso del negative en pasado simple? Sí, se quedó sí, todo profesora. claro. Muy bien. Sigamos ahora el uso de preguntas, ¿sí? Tanto en negativo como en preguntas y en presente simple, ¿sí? We use did in past simple, negative and questions, te dice. Si tú quieres utilizar este pasado simple, ya sea como oración, como en negativo o como en pregunta, estas son las reglas, ¿sí? Bien, para tan solo decir yo jugué, I played, por ejemplo, I played, yo jugué, esa es una oración en pasado simple. I played, agregas ed, ¿no? I played. We started, nosotros empezamos. You watched, tú estás viendo. Tuviste, ¿no? They had, ¿no? Ellos tuvieron. He saw, él vio. She did, ella hizo. It went, eso o aquello fue. Pero, como ya les expliqué, si queremos hablar en negativo, agregamos el did not, ¿no? Y decimos, I didn't not play. Y ya no se le agrega el ed. ¿Se dieron cuenta?
Cuando es en negativo, ya no le alegramos el ed, pero decimos yo no jugué, ¿no? Yo no jugué. We did not start, nosotros no empezamos. You did not watch it, tú no viste, ¿no? Tú no viste la película. They did not have, no, ellos o aquellos no, no tienen, ¿no? She did not see, él no vio. She didn't do, ella no hizo. O it did not go, eso o aquello no fue. Ahora en pregunta, ¿qué es lo que pasa en pregunta? En pregunta hay un change. El did va primero y luego el sujeto, ¿no? El pronoun o el subject va después. Y lo conviertas así en pregunta y dices, did I play? Yo jugué. Did we start? Nosotros empezamos. Did you watch it? ¿No? Tú empezaste. Did they have? Nosotros empezamos. O did he see? ¿No? Did she? Did she do? Did she do? Did it go? Nosotros no empezamos, ¿no? Entonces, esos son los, cuando tú lo conviertes en pregunta, ¿sí? En pregunta. Hasta ahí tienen questions de cómo convertir estos verbos, estas oraciones en pregunta, en negativo o en afirmativo, o todo quedó claro hasta ahí. Quedó claro, Miss. ¿Claro? Sí, Miss, me quedó todo claro. Sí, Miss. Bien. Muy bien, entonces sigamos. Todos están muy atentos. Bien, ahora sí. Ahora sí, una vez comprendido. Muy bien, ahora sí, te dice, rellena el espacio en blanco en las siguientes frases de su forma pasada en el verbo que tienes entre paréntesis. Entonces, como ustedes ya han comprendido, han entendido la teoría, ustedes son los que van a resolver. Y yo solo les voy a preguntar, ustedes me dictan y yo pongo acá las respuestas, ¿sí? Bien. Entonces, empecemos. Tenemos la primera oración, the first. Te dice que rellenes los espacios en blancos con los paréntesis, con los verbos que tienes en paréntesis, pero en su forma pasada, ¿sí? Bien, necesito participantes para resolver este primer ejercicio. Please, participate, necesito participantes. Ahora sí pueden activar sus audios. Yo, Miss Heidi. Bien, tenemos a Heidi. Right, excellent, Heidi. Bien, puedes leer I toda do la... not. El primero, Miss, ¿no? Sí, el primero, the first. Sería I did not. I did not. A ver. I did not. Clean. Ya. A ver, Heidi. Bien, tu oración hubiera estado bien si es que el ejercicio te pidiera que lo conviertas a negativo, ¿sí? Acá lo único que te está pidiendo es que solo el verbo lo pongas en su forma pasada, no en negativo, ¿sí? Ya. Entonces, acá lo que tienes que hacer es poner el clean en su pasado. I ¿Cuál es el clean. pasado de clean? Clean. Miss. ¿Qué le agrego? La E de, profesora. E de Miss. No, Muy pero bien, me están clean it. hablando a mí. Ya, Heidi. Did. Muy bien.
Bien, Heidi. Entonces, ahí recuerden que solo tenemos que convertir el verbo que está en paréntesis en su forma pasada, ¿no? Y como Heidi nos decía, ¿no? Era, I cleaned my room last weekend. ¿Qué quiere decir en español, Heidi? Yo Sí. cleaned. Yo lavé, yo cerré la puerta. y- Yo cierro la puerta la semana pasada, a mí. No. Clean Me significa, recuerden que equivoqué. clean es el verbo limpiar, ¿sí? Clean es el verbo limpiar. Yo limpié mi habitación, room es Ah, habitación. yo limpié mi habitación la semana pasada. Exacto. I cleaned my room last weekend, ¿no? Yo limpié mi habitación la semana pasada. Bien, sigamos. Necesito another participation, otro participante para la segunda oración. Está very easy. Vamos, más participantes. No creo que solo Heidi esté activa. Bien, Bella. Bella participó por SMS. Bien, vamos a escribir su alternativa. Dice she wanted, right? ¿No? She wanted. Excellent, excellent. She wanted. ¿Puedes escribir la traducción de toda la oración, Bella? She wanted a chocolate cake for her birthday. Yes. Sí puede. Vamos. ¿Qué quiere decir en español? Recuerden que esta oración está en pasado. Muy bien. ¿Qué quiere decir en Spanish, Bella? Estoy esperando tu respuesta por SMS. Mientras tanto, necesito al siguiente participante para la tercera oración, por favor. Muy bien, ella quería un pastel de chocolate por su cumpleaños, ¿no? Así es, she wanted a chocolate cake for her birthday, ¿no? Ella quería una torta de chocolate para su cumpleaños. Muy bien, the next, vamos, necesita Einer, Ana, Walter, Nelson, Genoveva, Noelí, vamos. Necesito más participantes, somos 13 en aula. Rained. Muy bien, Einer. Einer nos dice que la respuesta correcta aquí es rained. A ver. Aquí es rain. Rained. Right. The correct answer is rainer. ¿Puedes traducirlo? Einer, please traduce la oración. ¿Qué quiere decir? It's rained a lot last summer, ¿no? It rained a lot summer. Einer nos dice la segunda alternativa. Claro, primero hay que traducir lo que dice la primera oración, ¿sí? Dice, it rained a lot summer, te dice. ¿Puedes traducirlo? Ahí dice, ¿no? Llovió mucho el verano pasado.
Llovió mucho el último verano, ¿no? Llovió mucho el último verano. Einer también nos dio la respuesta de la siguiente alternativa, que era walked, que era walk. Heidi, ¿puedes leer esa oración, please? I walked 10 kilómetros on Sunday. Muy bien. ¿Qué quiere decir en Spanish, Heidi? Yo yo corrí 10 kilómetros el sábado. Claro, walked es caminar, ¿sí? Yo caminé 10 kilómetros un sábado, ¿sí? Un sábado, ya, por ahí, Miss. Ya estabas por ahí. Muy bien. Sigamos contigo, Heidi. Eres la única que puede activar al parecer su audio. Los demás están participando solo por SMS. ¿Sí? Sigamos. Entonces, Sara, the grandparents on Christmas, dice, ¿no? Y tenemos el verbo visit, que su pasado es, ahí he leído algunas alternativas. Visited, ¿no? Sí. Ya estaba leyendo por SMS las alternativas. Visited, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Sara visited her grandparents on Christmas. ¿Qué quiere decir en español? Sara visita a sus abuelos en Navidad. Muy bien, María. Thank you. Sara visitó. Recuerden que esta oración es en pasado, ¿sí? Visitó a sus abuelos, ¿no? En Navidad. Muy bien, sigamos. They, tenemos stop. Acá sí quiero saber, a ver. Stop the car. Could get a picture. Este verbo tiene una regla, ¿sí? ¿Cuál es la regla, Heidi? Duplicar la letra P. Stop it. Excelente, stop it. ¿Por qué se duplica? Porque al final es la consonante, Miss. ¿Por qué se duplica? Porque tiene una consonante vocal y termina en otra consonante, ¿sí? Es Sí, por Miss. eso que la P se duplica y ponemos ed y diría, ¿no? They stopped the car so they could get a picture, ¿no? Te dice. Ellos pararon, ¿no? Pararon el carro, así podía, ¿no? Podía traer una pintura, ¿sí? Ellos stopped, ellos pararon, ¿no? En pasado. Recuerden que toda esta oración se lee en pasado. Sigamos. Tenemos el verbo study. I study all weekend this history test. Acá hay reglas. Si han prestado atención, deben saber si se cambia o no se cambia, ¿sí? The weekend, the history study. ¿Hay algún cambio o no hay un cambio en study? Sí, Miss, sí hay cambio. Hay cambio, Miss. ¿Por qué? Una I latina. Se sustituye, Miss, la Y por la I latina. Muy bien. Lo sustituimos. Eso está muy bien. Entonces acá, la regla era, ¿no? Si termina en Y, ponemos en I latina, ¿no? Y era studied. I studied all weekend for this history test, ¿no? Yo estudié todo el fin de semana, ¿no? Para el examen o el test de historia, ¿no? I took this I study all weekend for this history test.
Muy bien, esta es la primera práctica que se nos presenta en nuestro módulo, ¿sí? La primera oración que se nos presenta. Ahora, esto, luego tienes otro y te dice, change the sentence, este es el segundo ejercicio que se te presenta, ¿no? Y te dice, change the sentence into negative sentence. Acá te dice, cambia las oraciones a negativo. Si nosotros hemos leído la teoría, y como yo les dije, el pasado en negativo, hay algo que se debe agregar, que es did not, Did. o en su forma corta, que es didn't, ¿no? Entonces, eso lo voy a volver a escribir acá al costado para que ustedes recuerden, no se olviden. Para convertirlo en negativo, debemos poner did not, o que en su forma corta es didn't, ¿no? Didn't. Ahí está. Vamos a tenerlo ahí de amarillito. Muy bien. Entonces, el primer ejercicio ya nos da, nos ayuda, ¿no? Nos dice, our bus arrived on time. Te dice, nuestro bus arribó a tiempo. Lo que te pide es que lo conviertas en negativo. Y eso es lo que hace el libro, ¿no? Te dice, our bus, agrega didn't, y dice, arrived on the time. Nuestro bus no llegó a tiempo. ¿Sí? ¿Más o menos entendieron la dinámica de cómo convertirlo en negativo? Sí, Miss. Muy bien. Entonces necesito participates para la segunda oración. Muy bien. Heidi, you can. ¿Puedes ayudarnos con la primera? Ya, Miss. Sería swept Ya, por Sue did not, así, ¿no? Bonnet last night. Sí, más baja. Este último que en negación. Muy bien. Entonces acá lo que hizo Heidi fue agregar did not para convertir en negativo. Lo he hecho bien. Que está en pasado, ¿no? Y diría, Sue did not found last night. Pero acá hay una regla que se están olvidando. A ver. Acá hay una regla que se están olvidando. ¿Qué es lo que pasa con el verbo cuando le agregas did not? A ver, ¿quién recuerda? Porque aquí hay un error. Sí está bien, pero hay un error todavía ahí. Yo les dije algo. No añadimos ed, Miss. No añadimos ed. Right. Fíjense acá. Cuando agregamos y convertimos al negativo did not, el verbo ya no va agregado con ed. Fíjense, ya no tiene el ed. Entonces, eso también lo volví a reiterar acá. Ya no se le agrega ed. Si es en pregunta y en negativo, no tiene ed. ¿Sí? Entonces, acá era found, nada más. ¿Sí? Ya, Found. ya, Miss. Entonces, Entendido, ahora sí. did not found last night. Muy bien. Entonces, ahora sí, para el segundo, no creo que te equivoques. Right? Heidi? Aparte de Heidi, ¿alguien más desea participar o los demás no pueden activar su audio? Creo que los demás no pueden activar su audio, ¿no? Muy bien, Heidi. Sigamos contigo. Ya. Bien, Heidi, Sería sigamos. María
did not finish work early yesterday. Muy bien, María did not finish work early yesterday, ¿no? ¿Qué quiere decir ahí, Heidi? María no trabaja. Early no sé mis qué significa, pero yesterday es hoy, ayer. Ya. Early es temprano, ¿sí? Sigamos con la otra oración y luego vamos a traducirlo mejor, ¿ya? Muy bien, la tercera, ¿cuál sería tu respuesta, Heidi? Did not no mis de T es de, ¿no? Da. Ajá. Se That dice da. train sería that train. It did not stop. Ya. Al Harris Station. ¿Así mis o me equivoqué? Casi te equivocas, casi. Bien. Ahí. Muy bien. The train did not stop. ¿Sí? Stop. Acá sin la E. Stop at Harry Station. Muy bien. Ahora sí. Heidi, vamos a empezar desde arriba, desde donde empezaste a resolver, porque primero tienes que aprender a pronunciar lo que estás diciendo, ¿sí? Quiero que repitas conmigo, ¿sí? Tanto en presentes, en el pasado simple y en el pasado negativo simple, ¿ya? Ya, mis. Repeat, please. Sue. Phoned. Last night. Last night. En negativo es Sue did not. Sue did not. Phone. Last night. María. Finished. Work. Early. Yesterday. En negativo sería María did not. Finish. Work. Early. Yesterday. The train. Stopped. At Harry. Station. Y en negativo es the train. Did not. Stop. At Harry's. Station. Muy bien, ¿qué quiere decir acá? Dice, Sue, mira, por ejemplo, acá dice, Sue llamó la noche pasada. Y en negativo sería, Sue no llamó la noche pasada. La segunda oración dice, María terminó su trabajo ayer temprano, ¿sí?
Y en negativo sería María no terminó su trabajo ayer temprano. El tren paró en la estación Harris. El tren no paró en la estación Harris. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Muy Sí, bien, Miss, has hecho el entiendo. uso del did not, pero quiero que en las siguientes oraciones utilices en su forma corta, que es didn't. ¿Sí? Es más utilizado el didn't en su forma corta que en su forma larga, que es did not. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para culminar, vamos a resolver estos tres últimos utilizando didn't. ¿Ok? Muy bien, Heidi. ¿Hay alguien más aparte de Heidi que quiera participar, que pueda activar su audio o nadie? Solo están participando por SMS. Estoy viendo que Bella estaba participando. Tenemos a Noeli. Ray, Noeli, ¿puedes activar tu audio, please? Mis buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon, Noeli. Te escucho, vamos. A ver, Te escucho. I Ya, I big no did not wanted wanted to go to go bed bed early. early, right. Bien, sigamos con la segunda, ¿sí? Vamos, ayúdame con el segundo también. Si hay correcciones, hay algunas, luego lo vamos a hacer, ¿sí? Primero hay que resolver, luego hacemos correcciones o pronunciaciones. Bien, sigamos con Carlos. Carlos did not answer my letter. My later. My letter. Ya. Y por último, Peter ya, Peter did not did not. like Lo copio tal cual. like Ya. is new choice. Ya. Got. Mi disculpe, en Carlos, en answer termina en D. Ya. Acá me faltó T. Ok. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias por ayudarme. Muy bien. Yo sé que los que han estado atentos me van a decir que hay errores o no hay errores. Mistakes, no mistakes. Sí hay errores, profesora. Ya. Muy bien, Heidi. ¿Alguien más? ¿O solo Heidi prestó atención? Es la única que sabe que sí hay un error ahí. ¿Nadie más? Ok. Muy bien, Heidi. Si hay Vamos. arroz, Miss. Explícanos cuáles son los errores y por qué. Bella también dice que sí hay errores.
A ver, Bella, usted dijo para que ya no pongamos did not, sino didn't. ya. Uno y que ya cuando hacemos negativos en el pasado simple, no se agrega ed. Muy bien. Muy bien, Heidi. Heidi nos da dos apreciaciones, ¿no? Primero que para este último ejercicio sugerí, ¿no? Que deberíamos utilizar en su forma corta para aprender a utilizarlo, pero sí está bien también utilizar did not, sino que sugerí, ¿no? Utilizar el didn't para aprender también a utilizar ese uso en su forma corta. Ahora, el otro mistake sí es verdad. Recuerden que yo les había mencionado que cuando una oración ya se está convirtiendo en negativo, o sea, ya estamos agregando el did not, el verbo ya no debe estar acompañado del ed, ¿sí? El verbo ya no debe estar acompañado de ed. Entonces, Bella y Heidi pues estaban en su razón, me estaban acá sugiriendo, Bella lo está escribiendo por SMS, Heidi lo dijo por audio. No, en estas oraciones tenemos mistakes, tenemos errores. Así que Heidi, díctame por favor, please, ¿cómo serían las correcciones? Tanto en su forma corta y lo que debemos eliminar. A ver, Heidi, te escucho. El primero sería, ya. I didn't want to go bed early. Ya. The next. ¿Qué correcciones hay en el siguiente? Carlos didn't Ya. answer my letter. All right. The next. Peter didn't like his new shows. Muy bien, excelente. Muy bien, acá les voy a reiterar una vez más, acá lo voy a escribir. Está bien lo que me dijo did not, ¿sí? Did not estaba muy bien, solo que sugerí que estas tres últimas lo hagamos en su forma corta. En este caso, Heidi nos ha estado ayudando, que es didn't, ¿sí? Ambos significan lo mismo, solo que uno es en su forma más larga y el otro es en su forma más corta, ¿no? Comentarles que en el uso del inglés la mayoría más habla en su forma corta que en su forma larga, ¿sí? Entonces, por eso que es mejor utilizar en su forma corta que en la forma larga. Ahora, Heidi, quiero que repitas conmigo porque sí, aún nos falta un poquito más de pronunciación, un poquito más de aprender, ¿sí? Entonces, Heidi, quiero que leas conmigo y repitas conmigo, please. I wanted to go to bed early. Que en negativo sería I didn't want to go to bed early. ¿No? The next. Carlos answered my letter. No, en negativo sería Carlos didn't answer my letter.
Right. ¿Alguien levantó la mano? Noeli? ¿You? No, muy bien, ¿Sí, sigamos. Miss? Levantaste la mano, Noeli, tienes la mano alzada. No, Miss. Ok. Bien, Heidi, sigamos. The next, Peter. Peter. O Peter, en este caso en español es Peter, ¿no? Peter, like it, Peter his, like que suene esa D, ¿sí? Like it, his his new new shoes, shoes. ¿no? Y en negativo sería, ¿no? Peter Peter didn't didn't like like his his new shoes. new shoes. Bien, vamos a traducir. Acá dice, I wanted to go to the bed early. Yo quería ir a mi cama temprano. Y en negativo sería, no, I didn't want to go to bed early. Yo no quería ir a mi cama temprano. El otro dice, Carlos answered my letter. Carlos respondió mi carta, ¿no? Que en negativo sería, Carlos didn't answer my letter. Carlos no respondió mi carta, ¿no? Y el tercero dice, Peter liked his new shoes. Peter le gustan sus nuevos zapatos, le gustaron sus nuevos zapatos. Y en negativo sería, Peter didn't like his new shoes, ¿no? Que diría, a Peter no le gustaron sus nuevos zapatos. Entonces, esto es lo que tenían o tienen que hacer para resolver su libro o su módulo digital del curso de inglés. Conmigo ha sido todo por hoy, ha sido un gusto enseñarles un poquito de inglés. Ya nos veremos en un nuevo grado o un nuevo bimestre. Esto es todo por las clases de inglés. Que tengan un bonito fin de semana. Bye bye. Me despido de cada uno de ustedes. Bye bye. See you the next grade. Hasta luego. Cuídense. Take care. Muchas gracias, Miss, por la explicación. Igualmente a cada uno de ustedes. Bye bye.